6, versículos del 9 al 15. Si ya lo encontraron, digan un fuerte amén. Muy bien, vamos a leerlo de manera alternada. Dice la palabra de Dios: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Todos. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Pueden tomar asiento. Y dice aquí en Mateo capítulo 6, el Señor Jesucristo está hablando acerca de la oración, y en el versículo 7 dice: llorando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Y la oración que aquí nosotros vemos no es una oración para que nosotros simplemente la repitamos. No es una oración para repetir, porque la Biblia nos acaba de decir: no hagas vanas repeticiones. No estés ahí nada más repitiendo por repetir. Y tenemos que también, yo creo, tener cuidado cuando estamos orando. Tendemos a repetir muchas veces y sin ni siquiera a poner atención cómo nosotros oramos. Debemos nosotros, como dice acá en el versículo 9, dice: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro. De tal manera que oramos al Padre. Nuestra oración es al Padre. Y dice: cuando ores, no uses vanas repeticiones como los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Los que no han sido salvos. Encontramos que los gentiles, aquí teníamos a los judíos, teníamos a los gentiles. Los gentiles ellos son el pueblo que no pertenecen al pueblo judío, pero también se refiere a aquellos que ni siquiera han creído. Y nosotros, aún siendo gentiles, ya hemos creído. Y aquí Dios dice: mira, no estés simplemente repitiendo y diciendo una y otra vez vanas repeticiones, pensando que por tus palabrerías vas a ser oído. También no quiere decir que por lo hermoso de la oración voy a ser oído. Hay quienes que no tienen una oración elegante, una oración hermosa, y no por eso no van a ser oídos de parte de Dios. Quizá van a ser más oídos que nosotros, amén, que le echamos mucha salsa o mucha crema a nuestros tacos. Pero también no quiere decir: oye, no tomes mucho tiempo, porque el Señor Jesucristo, dice la Biblia, salió una hora, regresó, salió otra hora, regresó, salió otra hora y regresó. 3 horas se llevó el Señor Jesucristo para orar, y en ocasiones toda la noche, y en ocasiones, dice allá en Mateo capítulo 4, vean lo que dice ahí, Mateo capítulo 4, versículo 2: y después de haber ayunado 40 días y 40 noches. Al estar ayunando, él estaba también orando. Entonces podemos orar desde horas hasta días en ayuno y en oración. De tal manera que nuestra oración debe de ser una oración sincera. Nuestra oración debe de ser una oración humilde. Proverbios capítulo 11, versículo 2. Vean lo que dice Proverbios capítulo 11 en el versículo 2. Proverbios 11, 2: cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. En la humildad hay sabiduría. Y sabes, hermano, en la humildad hay
Dios nos escucha. Dice la palabra de Dios que a los soberbios Dios los rechaza y a los humildes Dios los oye, los escucha. De tal manera que debemos de orar con un corazón humilde, un corazón sincero, un corazón hacia Dios, un corazón contrito y humillado. Y entonces, ¿cómo orar o qué es lo que yo debo de hacer para orar y cuáles son esas partes de la oración? Vean lo que dice acá 1 Juan capítulo 1 en el versículo 9. 1 Juan capítulo 1 versículo 9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero dice ahí, si confesamos nuestros pecados. Versículo 6, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Alguien que anda en tinieblas es alguien que no anda en comunión con Él. Y andar en comunión con Él es andar en una constante comunicación con Él. De tal manera que, ¿cómo yo puedo orar si estoy viviendo una vida egoísta? ¿Cómo yo puedo orar si estoy viviendo una vida en pecado? Una persona que no está caminando con Dios, es muy difícil que esa persona ore, amén. No va a querer orar. Una persona que está en pecado busca muchas razones por las cuales no va a querer orar. Y hermanos, si tú ya dejaste de orar, es quizás por causa del pecado. No es por causa de que estás más cerca de Dios y dices, wow, ahora estoy más cerca de Dios, voy a dejar de orar porque estoy tan cerca de Dios. No, cuando estamos cerca de Dios, estamos más en comunión con Él. Pero si estamos pecando contra Dios, si un hijo está en rebeldía, no se sienta todos los días y se pone a platicar con su papá. Si, por ejemplo, con el rey Saúl, que andaba enojado con Jonatán y andaba enojado con David, se sentaba a la mesa ahí y no le dirigía ninguna palabra a su propio hijo Jonatán. Y de repente le decía, ¿dónde está David? Y Jonatán le decía, no, padre, se ha ido, y se enojaba y le decía de cosas y no había comunión. Pero cuando alguien está bien con Dios, está constantemente orando, platicando con Dios. El pecado nos impide tener esa comunión con Dios, de tal manera que entre más te acercas al pecado, más te alejas de Dios. Entre más te alejas del pecado, más te acercas a Dios. Y es lo que Dios quiere y lo que Dios busca, que más y más nos acerquemos a Dios. Por eso es tan importante venir a la iglesia, amén. Por eso es importante leer su palabra todos los días, porque más me estoy acercando, más quiero estar en comunión con Él. Y entre más quiero estar en comunión con Él, más voy a orar. Primera de Juan capítulo 1 versículo 7, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de su Hijo, de Jesucristo su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. No, yo no soy pecador, yo nunca peco, yo nunca hago pecado. Dice también, si tú te crees muy santito y dices que no eres pecador, andas en problemas, amén. Porque tenemos que ir a Dios todos los días, constantemente, a cada momento, y decirle, Señor, perdóname, porque como dice Pablo, yo soy el primero de todos los pecadores. Pablo decía eso. Si estuviera aquí Pablo y él dice, yo soy el primero de todos los pecadores, ¿cómo estamos nosotros entonces? Amén. Si tuviéramos acá con nosotros a uno de los más grandes predicadores y
y se pusiera de pie y dijera: wow, hermanos, yo soy el peor de los cristianos, soy un triste pecador, el primero de todos los pecadores, diríamos: wow, si él dice, él cree y piensa que él es el tan pecador, yo no puedo decir que yo no he pecado y creerme un santito. Somos cada uno de nosotros pecadores. Y por esa razón, primera de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. ¿Qué quiere decir confesar? Y no estamos hablando solamente de decir: Señor, perdona mis pecados. Porque no dice acá: si le pido perdón y le digo nada más a Dios: ay, Señor, perdóname. Sino Dios dice que confiese. Si vamos con alguien y le decimos, por ejemplo, si la policía arresta a alguien que acaba de robar un banco y lo detiene y le dice: ¿qué has hecho? Y dice: no, nada, yo no he hecho nada. ¿Y de dónde sacas ese dinero? No, pues me lo encontré. Y tiene, ¿verdad?, unas bolsas en donde dice banco, Bancomer o algo, y no quiere reconocer su pecado, no quiere confesar su pecado. Ese es igualmente nuestro error. Nuestro error es que simplemente: oh, Señor, perdóname por todas las cosas que he hecho en el pasado y bendíceme por todas las cosas que haré en el futuro. No, tenemos nosotros que confesar. Si el ladrón dice: no, tiene razón, ¿sabe qué? Yo entré al banco y robé el banco y tomé este dinero y soy un ladrón. Ahora esa persona está confesando, está diciendo realmente lo que es. Está diciendo: yo soy un ladrón y esto y esto y esto y esto y esto y esto fue lo que hice. Y de la misma manera con Dios, no podemos solamente decirle al Señor: ah, Señor, perdóname por todos mis pecados. No, tenemos que confesar cada uno de esos pecados. No recuerdo quién era el predicador, me parece que era John Rice, que en servilletas escribía sus pecados. Y escribía y escribía y escribía sus pecados. Y después se ponía de rodillas y comenzaba a pedirle perdón a Dios por sus pecados. Estos son mis pecados, Señor, esto es lo que hice. Y confesando cada uno de sus pecados. Y ya después que terminó de orar y confesar sus pecados, los hacía y todos bolita y los echaba en la taza de baño y le bajaba y decía: verdad, ahora ya Dios ha perdonado todos mis pecados. Y Dios perdona nuestros pecados. Gloria a Dios que Él perdona nuestros pecados, porque Él es fiel y justo, de tal manera que debemos de ir a Dios en oración pidiéndole perdón por nuestros pecados. ¿Una vez al mes? No. ¿Una vez al año? Tampoco. Todos los días debemos de ir y pedirle perdón a Dios y confesar nuestros pecados. Y dice que Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y me gusta como dice la última parte: y limpiarnos de casi toda maldad. No, dice toda maldad, porque la sangre de Cristo nos perdona de toda maldad. Ahora, Dios ya perdonó el hecho de que yo soy pecador en la cruz del Calvario, pero aún así yo debo de continuamente pedirle perdón todos los días, porque esa comunión que yo tengo con el Padre Celestial, no puedo yo darme el lujo de lastimar esa comunión por mis pecados. La primera cosa entonces que debemos de hacer al ponernos de rodillas es confesar. Número 2, hay que alabar su nombre, el nombre de Dios. Me encanta acá lo que dice 1 Crónicas capítulo 29 en el versículo 10. 1 de Crónicas capítulo 29 versículo 10.
David diciendo, y asimismo se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación. Dice la Biblia que David bendijo a Dios y dijo: bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor. Porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino. Y luego dice, y tú eres excelso sobre todos, las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Entonces, y vea lo que dice la última parte, versículo 13, dice: Dios, ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Dice la Biblia que aquí David, él dice: ahora nosotros alabamos tu nombre. Cada uno de nosotros debemos de, cuando estamos orando, de alabar el nombre de Dios, de reconocerlo a Él. ¿Qué es alabar? Es reconocer que Él es excelso, Él es, su nombre debe de ser bendecido, alabado. Cuando nosotros reconocemos y le decimos: Señor, tú tienes todo poder, tú creaste el cielo y la tierra, tú eres Rey de Reyes, tú eres como muchos lugares en el Antiguo Testamento en donde decía que, y Él es, ¿verdad? El que Él es glorioso y ¿cómo dice de ejércitos? Rey de Reyes, Señor de los ejércitos, exactamente. ¿Por qué de los ejércitos? Porque cuando estamos diciendo Él es el Señor de los ejércitos, Él es Rey de Reyes, estamos no solamente reconociendo quién es Él, pero aumenta mi fe, porque estoy diciendo: wow, estoy orando al Rey de Reyes, al Señor Jehová de los ejércitos, a el Dios Todopoderoso, y debo yo de alabar su nombre, reconocer quién es Él, y al mismo tiempo yo estoy poniendo y aumentando más mi fe en Él. Porque si digo: eres un Dios débil, voy a decir: bueno, ¿por qué estoy orando a un Dios débil? No, Él es un Dios todopoderoso, y cuando yo oro y reconozco y le digo a Dios: tú eres príncipe de paz, Padre eterno, Dios fuerte, y eso me va a recordar: estoy orando a un Dios fuerte, estoy orando a un Dios que lo puede todo, estoy orando a un Dios que creó el cielo y la tierra. Entonces voy a seguir orando. Número 2, entonces hay que alabar su nombre, reconocer quién es Él, darle la honra y la gloria solamente a Él. Número 3, hay que orar dando gracias. No hay que ser malagradecidos, hay que orar dando gracias. Dice Colosenses capítulo 1, versículo 12. Colosenses capítulo 1, en el versículo 12 dice la palabra de Dios: con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Tenemos, dice ahí, que dar nosotros gracias. Tenemos que siempre estar agradecidos con Él. Déjeme aquí leerle otro lugar. En Primera de Tesalonicenses capítulo 5, vean lo que dice Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 17, dice: orad sin cesar. No quiere decir que debo de orar sin cesar a un lado de mí, sin cesar, sin detenerme, y constantemente. Muchas de los tiempos en que
cuando estamos afligidos y oramos más, es cuando estamos al pendiente orando en todo tiempo, cuando en vez de ir ahí en el metrobús pensando en todos los problemas que podría yo causar, hay que ir orando, sin cesar, sin detenerme. Podemos orar al ir manejando, podemos orar al ir caminando. Aunque a mí se me hace difícil, es mucho más fácil ir orando que orar al caminar. Pero podemos orar y salir al parque, hago ejercicio 15, 20, 30 minutos y podemos orar mientras vamos caminando. El pastor Jim Viñar, él salía en las mañanas y donde estaban los dormitorios del instituto, en la parte de atrás había un parque grande, bonito. Y donde estaba el instituto, a un ladito, ahí estaba también la casa del pastor Viña. Y en las mañanas él salía y oraba. Y en ocasiones yo me lo llegué a encontrar ahí caminando, el pastor Viña caminando rápido, orando al Señor. El hermano Wynn, el pastor Kevin Wynn, también sale, camina, ora. Y debemos orar en todo tiempo. Pero vea el siguiente versículo, versículo 18. Dad gracias en todo. Debemos de orar con agradecimiento. No debemos de ser malagradecidos. Hay que darle gracias a Dios. Gracias Dios por este día. Gracias Dios por mi salud, sea buena o sea mala. Gracias Dios por los problemas. Gracias Dios por las dificultades. Vean lo que dice Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1. Y vean lo que dice ahí en el versículo, Santiago capítulo 1, en el versículo 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Señor, gracias por esta prueba. Y no se está refiriendo a la esposa, amén, o al esposo, aunque a lo mejor sí. Señor, gracias por esta prueba tan difícil que me has dado. Ya no la aguanto, llévatela, Señor. No hay que orar así, amén. Pero hay que estar agradecido. Hay que darle gracias a Dios. Señor, gracias por esta prueba. Gracias por lo que pasó. Gracias porque subió la renta. Yo no entiendo, subió la renta. Gracias, todo sube. Gracias, Señor, por todo, y debemos de estar agradecidos con Dios por todo y hacer una lista de diferentes cosas de por qué estar agradecidos. Si en el mundo los doctores y psicólogos dicen, mira, escribe cada día 5 cosas por las que debes de estar agradecido y eso te va a ayudar psicológicamente y vas a pasar y tener un mejor día. Si ellos dicen eso, porque yo creo que los principios bíblicos de Dios no se pueden quebrar y funcionan, Dios dice, mira, mejor en vez de que los escribas y los repitas para tu bienestar mental, ¿por qué no los escribes y los mencionas a Dios para tu comunión espiritual con Dios? De decirle al Señor, Señor, gracias. Gracias Dios por la vida, por la salud. Gracias Dios porque no vivo en Iguala Guerrero, amén. O en Tabasco, o en Hermosillo, o en otro lugar. Y nos recuerda estar agradecidos. Y aun cuando estemos en lugares peligrosos como en Siria, como en aquellos lugares, ¿sabes? Los cristianos que están viviendo y pasando dificultades y en estos momentos recibiendo bombas y en guerra y en hambre y en persecución, están agradecidos, orando a Dios, agradecidos, diciendo al Señor, Señor, gracias porque ya no soy musulmán, soy cristiano, creo en Jehová Dios y gracias por todo. Y nosotros acá quejándonos, hay que darle gracias a Dios.
Luego hay que orar por otros, hay que orar por otros. No enfocarme en mí, sino en otros. El Señor Jesús en Juan capítulo 17, en el versículo 9, Juan 17, 9 dice: yo ruego por ellos. Yo ruego por ellos. El Señor Jesús rogando por nosotros. Cuando Pedro iba a ser zarandeado, el Señor Jesucristo dice: yo he rogado al Padre por ti, Pedro. Y Dios Padre, Él escucha la oración de Jesús aún. Él ruega por nosotros. Y si Él ruega por otros, nosotros debemos también pedir y orar por otros. Vean 1 de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 25. 1 de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 25. Dice: hermanos, orad, ¿por qué? Por nosotros. Orad por nosotros. Tenemos que orar por otros. Tenemos que orar y pedir por otros. Segunda de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 1 dice: por lo demás, hermanos, orad por nosotros. Está hablando y está Pablo diciendo: por favor, oren por nosotros. Necesitamos de sus oraciones. En muchos lugares Pablo pide oraciones por él mismo. Es más, Pablo personalmente, él pide oraciones en 6 ocasiones que se ore por él. Dice: orad por mí. Una y otra vez: orad por mí. Les pido por mí, orad por mí. Y como cristianos debemos de orar por otros. Ay, pues, ¿y yo qué? Cuando yo empiezo a orar por otros, yo creo que Dios va a tener cuidado de mí, amén. El problema de nuestras oraciones es que inmediatamente tenemos 5 o 10 minutos y digo: wow, ya no tengo tiempo. No, pues el único tiempo, 5 o 10 minutos, mejor ya no le pido perdón, ya no le doy gracias, ya no alabo su nombre, ya no pido por otros, por mí. Yo soy más importante. Yo tengo una lista de peticiones de oración y a la mayoría de ustedes los tengo ahí, pastores, misioneros, y al final ahí estoy yo, pero casi a veces no llego hasta el final y no me preocupo, no me aflijo y digo: ay, no pedí por mí. Es más, si uno nunca pide por uno, yo creo que uno va a estar bien. Pero hay que pedir por otros, hay que pedir por otros, hay que pedir por otros para que Dios bendiga a otros. No vamos a ir ahí, pero dice la palabra de Dios. Bueno, vamos a ir ahí porque yo creo que vamos a ir a Job. Y nos habla aquí en este último capítulo de Job. Vean lo que dice Job capítulo 42. Job capítulo 42. Y vean lo que dice versículo 10. Versículo 9. Fueron pues Elifaz temanita, Job 42, 9, Bildad suita y Sofar namatita, e hicieron como Jehová les dijo, y Jehová aceptó la oración de Job. ¿Cómo aceptó la oración de Job? Versículo 10. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo ¿qué? Orado por sus llagas. Cuando Job oró por sus necesidades. No, ¿verdad? Cuando Job oró por su salud. ¿Y cómo estaba Job de salud? Mal. Yo creo que ni uno de nosotros hemos experimentado por lo que Job pasó. Una enfermedad, lepra, de lo peor. Imagínense el tener no solamente esas llagas, pero cada llaga ardiendo como fuego y escociendo y no poder rascarse y sangrando y
y oliendo mal desde su coronilla de su cabeza hasta sus pies, en dolor, no pudiendo dormir, no había Dolac, no había marihuana, nada, amén, no había té de marihuana, nada, y ahí está Job sufriendo. Pero dice la Biblia, versículo 10, Job 42:10, y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó el doble todas las cosas que habían sido de Job, menos la esposa, amén, pero todas las cosas, bueno, a lo mejor la esposa aumentó al doble, quizá, pero todo aumentó al doble, y Dios bendijo a Job cuando él hubo orado por sus amigos. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Debemos de orar. Y aún dice la Biblia, bendecid a los que nos maldicen, por los amigos y hasta por los enemigos. Hay que orar. Entonces, hay que orar por otros. Y número 5, al final, orar por nosotros. Lucas capítulo 11, vean lo que dice ahí, Lucas capítulo 11, versículo 1. Lucas capítulo 11, versículo 1, al final, orar por nosotros mismos. Al final, ya puedo orar por mí mismo. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Y aquí estamos reconociendo quién es Dios. Estamos nosotros reconociendo cómo es Dios. Él es santo. Estamos reconociendo cuándo viene Dios. Él un día viene y tenemos que esperar su venida. Estamos reconociendo cómo es su poder. Estamos reconociendo su voluntad. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y luego en el versículo 3 dice: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y ahora ya podemos decir y orar por mí. Oh Señor, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. No podemos orar y decirle: ay Señor, provee para todo lo que me haga falta de aquí hasta que me muera. No, porque Dios dice: ora hoy por el pan de hoy, y ora mañana por el pan de mañana. Y eso quiere decir que nuestra oración debe de ser todos los días. Versículo 4: y perdónanos nuestros pecados. Hay que pedirle perdón, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Al final podemos orar por nosotros, por su provisión, por su protección, porque nos ayude a no meternos aún en tentación. Podemos orar y decirle al Señor: Señor, ayúdame a no entrar en tentación, porque hay tantas tentaciones en este mundo. Y podemos nosotros orar y decirle al Señor: Señor, ayúdame a no entrar en tentación, directamente a Él. Y entonces es una petición personal. Al final puedo ya yo pedir por mí. Y Dios, que nos escucha en todo momento y en todo lugar, Él escucha cada una de nuestras oraciones. Y qué bueno es Dios, que Él escucha nuestras oraciones. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Padre, te damos gracias porque escuchas nuestras oraciones y eres un Padre amoroso que quiere tener comunión con nosotros en oración. Te pedimos perdón por nuestras faltas y por nuestra falta también de comunicación. Ayúdanos, Padre, a orar de una manera correcta. Y te suplicamos, Señor, que escuches nuestras oraciones. Gracias porque eres nuestro Padre. Gracias porque no tenemos, Señor, no hay nada que detenga nuestra oración para que llegue hacia ti, solamente nuestro pecado
y por eso, Señor, ayúdanos a venir con un corazón humillado, un corazón confesando nuestros pecados, un corazón, Señor, para alabarte a ti. Bendice, Padre, esta clase de escuela dominical, te lo pedimos y te damos las gracias en el nombre dulce de Cristo Jesús.